Queridos hermanos, hemos dicho durante varias transmisiones que nuestra forma de pensar define quiénes somos. Nuestra forma de pensar define no tan solo el estilo de nuestra vida, sino quiénes somos en el paso por esta vida. Entonces déjame decirte que lo que pienses de Dios va a ser la pregunta más importante de tu vida. Porque todos tenemos una definición de Dios. Hasta aquel que no cree dice, no existe, es un invento de las mentes débiles que necesitan creer en algo. Así que todos tenemos una idea de Dios, un concepto de Dios. Otros lo definen como el tirano y lo rechazan como indigno de ser amado. Otros lo definen como un genio mágico y lo buscan para obtener lo que necesiten. Algunos otros lo ven como una especie de fuerza que se encuentra en todo, como una nube, como una niebla providencial que no está muy interesada en tu vida ni en lo que pasa, sino que simplemente es un espectador de la historia. Algunos otros ven a Dios como el gran titiritero, que sus hilos causan a veces todo lo malo y cuando los mueve en la otra dirección causan todo lo bueno. Tal vez no piensas mucho en Dios, pero eso no evita que lo que piensas de Él es quien es Dios para ti. Aunque no pienses mucho en Él, eso no va a evitar que lo que tú pienses de Él, eso sea quien es Dios para ti y va a afectar todos los puntos de tu vida. Porque en realidad esta es tu vida en el aspecto espiritual, incluso aún si estás equivocado. Así que Hebreos 11:6 nos dice en una corta frase algo que es vital. Sin fe es imposible agradar a Dios. Este verso es muy directo, pero si tuviéramos fe, ¿cómo diríamos este verso? Muchos dirían, con fe Dios nos agrada. Sí, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Con fe quiere decir que Dios nos agrada. Tal vez tú me digas, no, pastor, yo siempre he dicho que con fe agradamos a Dios. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Has dicho de casualidad alguna vez, yo tengo mucha fe de que Dios me va a dar lo que le pido? Bueno, sin fe es imposible agradar a Dios, pero si tú has dicho esta frase, tú estás diciendo, la fe es para que Dios me agrade. No, en realidad esta frase debería decir, para alguien que tiene fe, tiene la posibilidad de agradar a Dios. Tú tienes la posibilidad de agradar a Dios, porque ese es el objetivo de la fe. Déjame decirte que podemos hacer muchas cosas que sean bellas, buenas y de apariencia espiritual, pero solo por medio de la fe serán del agrado de Dios. Entonces es muy importante que contestes esta pregunta. ¿Qué es exactamente la fe? Hay una definición muy sencilla que dice que es total confianza. Entonces, ¿cuánta confianza debemos de tener en Dios para que califique como fe? ¿Cuánta confianza tenemos que tener? Jesús dijo que si tuviésemos fe como un grano de mostaza, podemos hacer grandes cosas. Así que supongo que hasta la más mínima confianza en Dios cuenta como algo de fe. Pero si nuestra meta en la vida es agradar a Dios, entonces deberíamos enfocarnos en nuestro nivel de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, si confiar en Él, no tendría sentido que cuanto más aprendemos a confiar en Él, más le agrademos. ¿Por qué es así? ¿Por qué Dios está tan interesado en nuestra fe en Él? ¿Por qué es tan importante? El miércoles dijimos que Jesús tiene minutos para encontrar fortaleza en Dios y en su oración pide que, si es posible, pase de Él esta copa.
te pregunto, ¿piensas que Jesús oró con fe? ¿Sí? Definitivamente, Jesús ora con fe. Pero, ¿dónde está la fe de Jesús? ¿En su oración o en el Padre? Hay una gran diferencia. Jesús podía tener fe en su oración y que Dios quitaría esa copa. Pero lo que hace Jesús es depositar su fe en el Padre, y esa fe hace que esté de acuerdo a la mejor decisión que Dios pueda tomar sobre su vida. Y la voluntad del Padre fue aceptada por Jesús como la respuesta buena, agradable y perfecta. Esto lo aprendieron los discípulos. Primera de Juan 5:14 nos dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Es la nueva versión internacional. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuál es la clave en este versículo? ¿La fe o su voluntad? La confianza que tenemos es que al acercarnos a Dios y al pedir conforme a su voluntad, claro que tenemos que tener fe, pero entonces Él nos escucha, Él nos oye. Por favor, mis amados hermanos, no confundamos en este punto al Creador con las criaturas. La fe debe de estar puesta en Dios, no en nuestra mejor oración, porque el resultado es inmediato. Es inmediato. Se va a manifestar de inmediato en tu vida. ¿Nunca te has preguntado por qué Judas, antes de besar al maestro, no le pregunta: maestro, ¿qué te pasó? ¿Te golpeaste? ¿Estás tu cabeza llena de sangre? Ninguno de los muchos acompañantes que fueron con Judas mencionan la sangre de Cristo. Pasaje antes nos dice que era tal la angustia que sudaba como pequeñas gotas de sangre. Nadie las menciona. ¿Sabes por qué? Porque Jesús oró y la angustia había pasado, y ahora le da lugar a una paz maravillosa. Una paz que solo puede venir del cielo. Jesús sabe quién es y tiene el recurso exacto para evitar ser arrestado. Sí, tiene el recurso exacto. Mateo 26:53. Le dice a Pedro: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Wow. ¿No acaba de orar Jesús pidiendo que pase esta copa? Y ahora le dice a Pedro que si ora en ese momento Dios lo libra. Puedes ver el amor de Cristo, la sujeción de su voluntad a su amado Padre. ¿Lo puedes ver? Jesús sabe que una pequeña oración y Dios contesta librándolo con una legión de ángeles. ¿Quién nos podría resistir? Pero Jesús prefiere confiar en Dios y en lo que Dios tiene para él. Querido hermano, querido amigo, ¿confías en lo que Dios está haciendo en estos momentos en tu vida? Te puedes encontrar tal vez en tu Getsemaní, en angustia. Pero Jesús nos muestra que la felicidad no depende de las circunstancias que rodean tu vida. La felicidad, el gozo, la paz van a depender de lo que tú pienses de Dios, de lo que tú creas de Dios. La fe en su Padre amado hizo que el Jesús angustiado que entró a Getsemaní saliera victorioso del huerto en busca del gozo que tenía por delante. Cumplir la voluntad de Dios. Cumplir la voluntad de Dios. Hemos dicho, mis amados hermanos, varias veces que fe no solo es creer, la fe es obedecer.
Buscando un ejemplo en la Biblia me encontré con 1 de Samuel 15. Tú puedes leer esta historia en 1 de Samuel de cómo Saúl se equivoca a lo grande y confunde la fe de obediencia con la fe de conveniencia. Sí, hay una fe de obediencia y hay una fe de conveniencia y pierde su reinado después de su primera misión. ¿Cómo es posible? Déjame decirte que no lo pierde porque mata a alguien o no lo pierde porque adultera con alguien. No, lo pierde todo porque no tiene fe en Dios y esta falta de fe lo conduce a la desobediencia. Así que el Señor le dijo a Saúl que destruyera a un pueblo llamado Amalek y que no perdonara a nadie, ni siquiera a los animales. ¡Ay, qué Dios tan trágico!, ¿verdad? Nosotros somos mejores que Dios, claro. Déjame decirte, nos parecemos a Saúl. En esta misión, Saúl hace lo que Dios le dice. Toma al rey Agag como rehén, mata a toda la gente, pero mantiene lo mejor de los animales. ¿Por qué? Porque tiene una idea mejor: ofrecerlos como sacrificios a Dios. ¡Ay, qué buenas intenciones tienes, mi estimado Saúl! Son tan espirituales, tan llenas de gratitud hacia Dios porque te dio la victoria, ¿verdad? Desafortunadamente no es lo que Dios le pidió que hiciera. Fe es hacer lo que Dios te pide, la fe de obediencia. La fe de conveniencia es darle una manita a Dios porque tenemos mejor concepto de justicia en esta vida. Pero, ¿sabes lo que pasa cuando desobedecemos a Dios aunque sea un poquito? ¿Dios lo ve como un pecadito? ¿Qué tanto puede ser tantito? Bueno, Dios viene a Samuel y le dice en 1 de Samuel 15:11: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. ¿Por qué se volvió en pos de él? Porque no ha cumplido mis palabras. Por no cumplir sus palabras, Dios considera que Saúl se ha vuelto su enemigo. ¡Wow! Y nosotros diciendo, no pasa nada, no pasa nada. El profeta Samuel llega y Saúl se siente bastante bien consigo mismo, sin saber que se ha vuelto enemigo de Dios. Tontamente, Saúl le dice con orgullo a Samuel, en 1 de Samuel 15:13, yo he cumplido la palabra de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Entonces Samuel le deja caer el martillo. 1 de Samuel 15:14. Pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo en mis oídos? ¿De dónde viene este be y este mu? En su lógica humana pensaron que no pasaba nada si salvaban a los mejores animales. No pasa nada así como una miradita de ojos altivos. No pasa nada con una mentirita blanca, un pequeño deseo malo en tu corazón, unas cuantas groserías graciosas o un chiste gracioso colorado, un pequeño chisme. No pasa nada. ¿Sabes que con estas pequeñas acciones menospreciamos la santidad de Dios? Es como si le dijéramos, Dios, perdóname, pero tú no eres santo, santo, santo. Ni siquiera eres santo, santo. Es más, ni siquiera eres santo. Dios, eres santito. Pensamos, Dios no se va a ofender, pues Dios no es tan santo para enojarse con estas tonterías. Pero lo peor viene cuando imitamos a Saúl. Él le da un giro espiritual a su pecado en 1 de Samuel 15:21. Estos animales me los quedé para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. ¿Cómo que tu Dios? ¿Que no es su Dios? Se hicieron ciertas las palabras de Dios. Él se ha vuelto contra mí.
Somos buenos imitando lo malo. Mucha gente que canta con devoción los domingos ha decidido vivir fuera de los caminos de Dios, pensando que un papel no hace que nos amemos. Por un papel no vamos a construir un mejor matrimonio. No es un ser humano, es solamente un montón de células. ¿Qué importa que hagamos con él lo que queramos? Yo soy el dueño de mi cuerpo. Mi jefe es rico, no se va a dar cuenta. Cuando el amor es verdadero. Así que Samuel hace una gran pregunta en 1 de Samuel 15:22. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Pero nosotros, lo que consideramos una pequeña desobediencia, ¡ay, qué es! Una pequeña desobediencia a Dios, no exageres. Pero ante la santidad de Dios encuentra otra perspectiva. 1 de Samuel 15:23 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Este pequeño insignificante detalle puede traer grandes cambios a tu vida. Saúl está frito. ¿Por qué quedó frito? Porque no obedeció la voz del Señor. No confiaba en la palabra de Dios, no tenía fe. Espero que no te parezcas a él. Cuida los pequeños detalles en los que estás fuera de los caminos de Dios, porque vamos a hacer lo que a nosotros nos parece correcto y nuestro corazón es engañoso. Lo que nos parece correcto a nosotros, no a Dios. Lo que le parece correcto a nuestro corazón, no a Dios. Lo que le parece correcto a nuestros ojos, no a Dios. Así que lección número 1, si quieres agradar a Dios, tienes que aceptar sus términos. ¿Por qué? Porque Él es Dios. No lo entiendo, no lo entiendas. Acepta los términos de Dios. ¿No te parece extraño que el primer mandamiento sea amar a Dios con todo tu ser? ¿No sería mejor creer en Dios con todo nuestro ser, o tal vez obedecer con todo lo que somos? El amor debe ser siempre una elección. Su propia naturaleza exige libertad, y todo amor conlleva el riesgo de ser rechazado. Es por eso que Dios le dio a Adán la libertad de oír su voz o desobedecer. No se puede tener el amor verdadero sin la posibilidad del rechazo. Es esa posibilidad de rechazo a lo que todos nos hemos enfrentado en un momento o en otro. Sin embargo, Dios lo hace una y otra vez, una y otra vez. Él se pone ahí afuera pidiendo que lo escojamos, que lo amemos como Él nos ama. Y cuando lo rechazamos a Él, su bondad por nuestros propios deseos egoístas, Él simplemente crea otra oportunidad para probar su amor y su gracia una vez más. Dios anhela la obediencia, sí, pero la obediencia por amor, no por miedo, no por obligación. Juan 14:15 son palabras de Jesús y dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que no se llega a amar a Dios por accidente. No, es algo que determinas en tu corazón como respuesta a su amor. Recuerda, primera de Juan 4:19, para que tú puedas amar a Dios, necesitas que Dios te haya amado primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Como seres humanos, hemos hecho nuestros delantales de hojas de higuera. Pensamos que podemos creer en Dios sin amarlo, o que podemos obedecerlo sin amarlo.
¿Por qué Jesús no pidió esas 12 legiones de ángeles que sabía que el Padre le enviaría de inmediato? ¿No acababa de orar 3 veces que si fuera posible pasarse de él esa copa? Porque Jesús ama al Padre y sabe que el Padre lo ama. Jesús no solamente ama al Padre, sabe que el Padre lo ama. Entonces ese amor hace que Él descanse en la voluntad del Padre. Sí, mi querido hermano, hoy es posible que tú estés en tu Getsemaní orando angustiado y pidiendo a Dios que termine con tu sufrimiento. A veces pensamos que seremos felices cuando esta experiencia termine, pero déjame decirte algo. Si hoy no aprovechas esta oportunidad para aprender a descansar en Dios y aprendes a confiar en su amor, cuando salgas de este valle, lo más probable es que la amargura te acompañe y camines fuera de tu huerto de Getsemaní, amargado, dolido y sin haber aprendido un ápice de Dios. Nada, no te sirvió de nada esta terrible experiencia. Tienes que descubrir que la gracia de Dios es suficiente para ti. O en otras palabras, en medio de la prueba, escucha la voz de Dios que te dice, 2 de Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Recuerda, lo que pienses de Dios es lo más importante de tu vida. ¿Será el Dios tirano que te castiga con la peor experiencia de tu vida? ¿O es Dios el Padre amoroso que está perfeccionando su obra en ti, en tu debilidad? Dios está perfeccionándote. Va a depender del concepto que tú tengas de Dios. Así que hoy le ruego a Dios que hoy hable a tu corazón.